Nos encontramos en la sección de Vaerá, en el segundo libro de la Torá, donde ya comienzan a aparecer las lecciones, las plagas de Akadosh Baruj Hu hacia los egipcios para que dejen salir al pueblo de Israel. Hay una plaga, un golpe que Hashem dio a los mitzrim, a los egipcios, ya una vez estudiada por nosotros. La plaga de la rana nos estamos refiriendo a la segunda plaga que el santo bendito sea castigó a los egipcios para leccionarlos, para que dejen salir al pueblo de Israel. Lo estamos refiriendo a la Tsefardea, a las ranas que llenaron la tierra de Mitzrayim. Jajamim, en la Gada de Pesaj y en toda nuestra tradición, explica que no fueron así taxativamente las plagas, sino que cada plaga tiene un motivo por el cual Hashem mandó justamente. La idea es aleccionar, y cuando uno quiere aleccionar, lo que manda nos llama a la reflexión, llama al entendimiento de la persona para la que persona recapacite. Y entonces Jajamim, en forma muy profunda y analítica, analizan cada plaga y plaga, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que vinieron a leccionar de tal y tal manera? Pero nos vamos a referir a la segunda plaga, como dije anteriormente, la plaga de la rana. ¿Por qué Hashem mandó ranas? Podrían haber mandado otras cosas. ¿Por qué Hashem mandó las ranas? Y hay algo especial antes de explicar, y para entender este tema, vamos a explicar por qué Hashem mandó las ranas y cómo es el proceso de que Hashem mandó las ranas. Hay un versículo en el Teilim, en los Salmos del rey David, que Jajamim analizan y explican el concepto de las ranas. Jajamim traen a referencia el Teilim, Salmo 78. En el Salmo 78 dice dos palabras que traen un poco de luz a lo que estamos explicando ahora. Dice, Utsefardea batashchitem, Vishalach baem, Hashem mandó a Tsefardea, dice el Salmo 78 en el versículo 45, Vishalach baem, Hashem mandó a Tsefardea, Hashem mandó las ranas, batashchitem, y los destruyó. Batashchitem, Hashem mandó ranas y los destruyó. Jajamim me explican que la palabra tashchitem es ashkata. Ashkata significa destrucción. Pero este verbo de destrucción lo encontramos específicamente en un contexto. No siempre, hay varias maneras de decir destrucción. Pero la palabra tashchitem guarda relación con los pecados de índole moral. ¿Dónde lo vemos? Conocido por nosotros. Vamos a ir al Génesis, al primer libro de la Torá, en la parashá de Noé, en la parashá de Noaj, aparece mucho este verbo de tashchitem. Dice la Torá, cuando habla de Noaj, Vairá Elohim et haaretz veine nishcheta. La tierra se destruyó, nishcheta, se depravó. ¿Saben ustedes por qué Hashem ishhit, dice la Torah, nishcheta, kishhit kol basar? La gente se destruyó, la carne se destruyó, la gente se pervirtió. Perversión y destrucción es la misma idea. Dice acá la Torah de vuelta en el capítulo 6, apenas ingresado en la parashá de Noaj, Vayar Elohim et haaretz, Hashem vio la tierra, vein nishcheta. La tierra se destruyó, se pervirtió. Kishit kol basar en darko al haaretz. La gente destruyó su camino en la tierra. Hay un camino. En la tierra hay un camino. Hombre, mujer, hijos, prurbu, sean fructíferos. Llenen la tierra de moral. Llenen la tierra de cosas buenas. Una sociedad sana y noble. Y acá nos dice la Torah, dice claramente, Benishgetá, Kishhit kol basar et darko al haaretz. La tierra empezó a pervertirse. Vayomer Elohim le Noaj, Ketz kol basar, vine mashkitam, yo voy a destruir la tierra. Quiere decir que la destrucción va en el contexto de la depravación moral. Entonces la tierra perdió el rumbo a nivel, como dice la Torah, Kishhit,
Kol Basar en Darko al Aretz, el camino de la tierra, el camino normal, prudente, sensato, la gente pervirtió, destruyó ese camino, entonces Hashem destruyó la tierra, como nosotros sabemos. Entonces, Jajamín nos trae luz y nos dice que la Tzefardea vino a destruir. ¿Y qué significa destruir? La destrucción se utiliza para explicar perversión. Entonces, por cuánto, podemos explicar así, por cuánto que los egipcios eran pervertidos, vino la rana a destruirlo. Como dice claramente la Torá en este contexto, en esta plaga que estamos analizando, que Hashem le indica a Moshe que le diga al faraón. Dice claramente la Torá, Vayomer Hashem el Moshe, anda al faraón y le dice que si no lo va a dejar salir, Vayarat Ayorba Tzefardeim, la tierra de Mitzrayim se va a llenar de Tzefardeim, Vealú Baú Bechbeiteja, van a llegar a tu casa, a las casas de los egipcios, bajad al mishkabeja, al mitateja. Al mitateja significa sobre tu cama, sobre la habitación donde la persona duerme. ¿Por qué tantos detalles? ¿Por qué acá la Torá habla tantos detalles? Podría haber dicho la Torá, la prevención del faraón hubiera sido, mirá que si no dejas al pueblo de Israel salir, toda la tierra de Egipto, tu casa va a estar llena de las Sefardea. No dice eso la Torá dice van a entrar en tu casa, Bejadar Mishkabeja, en el Heder, en la habitación donde dormís, y como si fuera poco y todavía no te diste cuenta, ve al Mitateja, donde producís los hijos, al Mitateja, o Beiteja, Pateja, o Beameja, como dice acá la Torá, quiere decir que las ranas vinieron, como dicen los Jajamim, algo increíble, justamente todo esto que estamos analizando, las ranas entraron no solamente a las casas, no solamente a cada habitación, entraron en el lugar donde la gente mitateja, donde la gente se reproduce. Quiere decir que es una cuestión mucho más profunda. Acá hay un tema de reproducción, del sentido de la vida, la primera mitzvah, prurbu, sean fructíferos. Entonces Jajamín explican acá el Midrash, que ya lo hablamos, es que cuando dice acá el Teilim, que Hashem mandó la Tzefardea, y lo destruyó, es de índole moral. Quiere decir que, como dicen los Jajamim, las ranas vinieron y dañaron los genitales de los egipcios. Por cuanto que ellos fueron depravados con el tema de la reproducción, Hashem mandó esta plaga. Y Jajamim siguen ahondando porque justamente el tema de la rana. Podía haber mandado otro bicho para destruir a Egipto. ¿Por qué? Para entrar a las camas de los egipcios. Explican los Jajamim que la rana hace un ruido a la noche que te ensordece, que te enloquecedor. Entonces explica el Midrash, justamente, dijimos antes que la conducta de Hashem es medida por medida, causa y consecuencia. Entonces dicen los Jajamim que los egipcios tenían el objetivo, la misión de no dejar a los Yehudim reproducirse correctamente. Por eso que nosotros encontramos en la edad de Pesach y en los diferentes Midrashim, que los Yehudim tenían hijos en los campos. ¿Por qué? Porque estaban empecinados los egipcios que los Yehudim no se reproduzcan. Entonces ellos molestaban con ruidos, con lo que sea. Entonces ustedes están molestando con ruido para que los Yehudim no estén concentrados en su objetivo. Ya vas a ver lo que es el ruido. Y por eso Hashem mandó las ranas. Hay un hermoso Midrash y nosotros sabemos al principio del Shemot, ¿qué es lo que le molestaba a los egipcios? Claramente al principio del Shemot, la Torá cuenta por qué vino todo este problema de los egipcios que querían destruir a Israel. Es conocido el Midrash sobre el versículo de la Torá, apenas uno empieza el segundo libro de la Torá, dice que lo que los molestaba a los egipcios era que los judíos se reproducían y se reproducían y se reproducían. Eso le molesta a los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios no quieren sanidad, no quieren sensatez. Veían que la tierra se estaba llenando de Yehudim, la tierra se estaba llenando, como siempre hablamos, de sensatez, de moral, y eso le molesta a los egipcios. En el lenguaje de la Torá, Ubnei Israel, así empieza el segundo libro prácticamente, Ubnei Israel Parú, Bishratzu, Beirbu, Beatzmu, los Yehudim se reprodujeron y se llenó la tierra de ellos y se aumentaron y se hicieron fuertes mucho. De estas palabras de la Torá,
Jajamim me explican que de cada embarazo, están conocidas las palabras, nos enseñaban en el jardín de infante, que los Yehudim en Mitzrayim había tanta verajá, Boreolam tanta bendición, que los Yehudim tenían sextillizos, nacían de a 6. ¿De dónde aprenden los Jajamim que nacían de 6? De este versículo, porque el versículo dice, Ubené Israel Parú es 1, Parú significa se multiplicaron es 1. Después dice, Ubené Israel Parú Bishratzu, se diseminaron, Veyerbu, aumentaron, Veyatzimu, se pusieron fuerte, Vemeot, Meot. Hay 6 expresiones de reproducción, hay 6 expresiones de la que los Yehudim se engrandecieron, se multiplicaron. La Torah habla de 6 expresiones de la multiplicación de los Yehudim. Ubené Israel Parú, Bishratzu, Veirbu, Beatzmu, Vemeot, Meot. 6 expresiones de multiplicación de los Yehudim. Vemos que los Yehudim nacían de a 6. Uno puede preguntar, ¿y por qué nacían de a 6 y no nacían de a 10? O de a 4, o ¿por qué el número 6? ¿Por qué los Jajamim explican en el Midrash que nacían de a 6? ¿Por qué de 6? Excelente pregunta. Explica la Kabbalah que el número 6, aquellas personas entendidos en la Kabbalah, nosotros sabemos que las midot, lo que hay que arreglar, son tenemos 7 conductas, la persona tiene 7 conductos que refinar en su corazón. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od Yesod. La sexta es Yesod. Tikuna Yesod. Ben Porat Yosef. Tzadik Yesod Olam. Yesod es la base. Yesod significa la base. La base es la reproducción, comportarse moralmente como un buen yehudí. Esa es la base. Después crecemos. Después podés todo estudiar, como siempre hablamos, toda la Torah que vos quieras. Pero si no tenés la base, si no te comportás bien, si sos un depravado, ¿de qué te sirve toda la Torah? Entonces, de vuelta, la bondad, en la Sefirot, en las midot de nuestro corazón tenemos las famosas Sheva Midot, las famosas 7 emanaciones, los 7 atributos emocionales: bondad, Gesed, Geburah, rigor, Tiferet, armonía, Netzach. Netzach significa batalla, victoria. Netzach Od, esplendor, y Yesod. Tzadik, Yesod, Olam. Ben Porat Yosef. Tzadik es el Yesod, la base. ¿Cuál es la base? Comportarse correctamente, moralmente correctamente. La familia, la base de la sociedad, la familia. Ahí atacaban los egipcios, estamos viendo. Por eso los Jajamim tienen gran empeño en explicar que los Yehudim nacían de a 6, para explicar que cuidaban el Yesod. Tzadik, Yesod, Olam, Tikuna Berit. Los Yehudim eran el Tzeniut. Los Yehudim eran percatados, lo que no eran percatados los egipcios. Por eso ayer cuando justamente destruyó, dice, mandó la Sefardea a destruir. ¿Qué significa destruir? Cada vez que la Torah usa la palabra destrucción tiene que ver con el aparato sexual, el aparato moral. Justamente vino a destruir a los egipcios y, como dicen los Jajamim, a destruir los genitales. ¿Por qué? Por cuanto que ellos no querían que los Yehudim se reprodujeran, ellos no querían, molestaban y no dejaban, como las ranas. Ese es el concepto, como las ranas. Así como las ranas molestan de noche con su sonido que emiten, es algo molesto, así los egipcios molestaban a los Yehudim para que no tengan hijos. Y eso es lo que nos dice la Torah. Por eso Hashem mandó la Sefardea en forma impresionante. Estamos viendo acá, como explican los Jajamim. Hashem dice, y si vas a seguir molestando, voy a mandar la Sefardea, bebateja, en tus casas, bejata mishkabeja, en tus aposentos, ahí donde vos estás durmiendo, bealmitateja, donde vos, mitateja, donde vos dormido, no solamente dormido, donde vos, tu mitad, tu cama, donde la reproducción, justamente, porque acá está todo en juego, todo el tema moral de Am Israel, como explican los Jajamim también, que la palabra Tsefardea es Tzipor Dea. La palabra Tsefardea es Tzipor Dea. Dea significa, con Tzipor significa pájaro, y Dea significa Dea, Jochma Binat Dat, tienen comprensión. ¿Y cómo sabemos nosotros que las ranas tienen comprensión? Muy simple. Las ranas, su sonido, croan, las ranas croan de noche. Termina la noche, dejan de croar, ¿qué vemos? Que saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces ahí está el tema. Los egipcios no reconocen la diferencia entre lo que es día
y es noche. Por eso Hashem le mandó, más profundo todavía, Hashem mandó la Tzefardea para que ellos se den cuenta que una simple rana tzipor de A tienen de A. El tzipor es un bicho que tiene de A, tiene conciencia. ¿Dónde vemos que tiene conocimiento la rana? Porque croa de noche, termina la noche, deja de croar, empieza la noche, empieza a croar. Que vemos que sabe diferenciar entre el día y la noche. Y la gente no sabe diferenciar entre el día y la noche. Am Israel sí sabe para qué tiene hijos y sabe exactamente los códigos y los estatutos morales a seguir. Sabe realmente, como dicen los jajamim, que los jajamim mismos, los tzadikim y los sabios de la Torah, se comparan a la tzefardea. Los sabios de la Torah se comparan a la rana. ¿Por qué? Porque croan de noche. La persona a la mañana tiene que trabajar, tiene que traer el pecunio a su casa, y a la noche ¿qué hace? Estudia la Torah. Así como la rana croa y emite su sonido, los jajamim emiten el sonido de la Torah. Por eso justamente nosotros podemos revertir, así como los egipcios emitían sonidos justamente para molestar a la Israel. Ellos hacían ruido para que los judíos no se puedan concentrar y hacer lo que tienen que hacer de noche y traer hijos al mundo. Tzadikim. Entonces, el jajamín también comparan al jajam, al tzadik, con la rana. ¿Por qué? Porque sabe diferenciar, como hablamos antes, y porque de noche croa, habla palabras de Torah. Si hay una rana negativa, entonces justamente por eso, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, mandó a los egipcios la tzefardea, justamente para leccionar con esto que estamos hablando ahora a todo el Mitzrayim, para demostrar justamente la veracidad de la Torá. Sigue diciendo la Torá, Hashem previene a los egipcios, como hablamos antes, y vamos a ahondar un poquito más. Dice, van a entrar a tu casa, bajad al mishkabeja, donde te acostás, al mitateja, y después dice acá, betanureja. Betanureja, ¿qué es tanureja? Tanureja significa tus hornos. Tanureja es horno. Tanur es un horno. O sea que las ranas entraban al horno. ¿Qué significa entrar al horno? ¿Qué quiere decir la Torah? Le podía haber dicho, como dije antes, directamente. Entraron en todos lados, ¿no? La Torah especifica, como la Nitateja, Mishkabuteja. Y la Torah dice, Betanureja, entraban. Y acá me quiero detener porque los jajamín tienen algo brillante con respecto al tanur, al horno, como es sabido. Hay muchas cosas con respecto al horno, cómo las ranas entraban al horno. En realidad, nosotros claramente dice la Torah que las ranas ingresaban del yor, son anfibios. La rana es un anfibio que vive en el agua y como dice acá la Torah, salían del agua, lo dice la Torah y lo podemos ver claramente, es un bicho de agua y sale, como dice acá, van a salir del río Nilo, para afuera. Y acá hay algo contra natura, porque el horno es algo caliente. El horno es algo caliente. Pero las ranas ingresaban al horno. Y ahí acá dice el Midrash algo impresionante. Cuando el faraón le dice a Moshe Rabbeinu más adelante, por favor sacame esta peste de acá claramente. Moshe Rabbeinu hace caso al faraón, reza a Kadosh Baruj Hu para que salgan las ranas de Mitzrayim. Y dice claramente la Torah, Vayamutu a Tzefardim, todas las tzefardeas murieron, Minabatim, de las casas, Minahatzerot, Minasadot, todas murieron. Pero Jajamim advierten y ponen el énfasis que en ningún lugar dice que murieron las ranas de los Tanureja. Del Tanur no dice que murieron, dice que murieron todas, pero no menciona el tema al principio de la Torah, cuando Hashem dice que va a traer ranas, Hashem va a traer ranas incluso en tus hornos. La masa que vas a comer, el asado que vas a comer va a tener rana. Pero cuando Hashem sacó las ranas, al pedido de Moshe Rabbeinu, no dice que salieron del horno, salieron de todos lados, murieron de todos lados, pero no dicen que salieron del horno. Y acá Jajamim aprenden que del horno no murieron, en contra de la naturaleza. En el horno es algo caliente. Y vamos a decir, paradójicamente, las únicas ranas que sobrevivieron, explican los Jajamim, son las que
salieron del horno que no murieron. ¿Cómo explican los jajamim de forma brillante, espectacular todo este tema? Dijimos anteriormente, las ranas, algunas se tiraron al horno, en contra de toda la naturaleza, porque dijimos, no solamente vienen del agua, es algo que tiene que ver con el agua, no tiene que ver con el calor. Entonces fueron en contra, no solamente eso, más profundo todavía, se iban a morir. El horno está lleno de fuego. Una, que no es su naturaleza tiene que ver más con el agua. Y segundo, que si se van al horno se van a morir. Y en forma paradójica, no solamente que no murieron, sino que vivieron. Son las únicas que sobrevivieron. Y esto nos trae reminiscencia. Seguramente nos ponemos a pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que va en contra de su naturaleza. ¿Qué te dice la naturaleza? Quédate dormido, fiaca, andate de acá, no trabajé. Justamente el pueblo de Israel siempre fue en contra de la naturaleza, perdonando, aceptando, siguiendo adelante, y son los únicos que Am Israel Hay. A temas de que, como nos asegura la Torá, ustedes van a estar apegados a Hashem, van a vivir. Y no importa la naturaleza, importa estar apegado a Hashem. Si me gusta la mitzvah, si no me gusta la mitzvah, el pueblo de Israel cumple la mitzvot. Por cuanto que cumplen las mitzvot que no son naturales, al contrario, son sobrenaturales. Hay muchas cosas que no entendemos. Justamente por eso es lo que nos da vida, porque justamente tenemos la verajá del santo bendito sea. Entonces, esta es la excelente enseñanza, impresionante enseñanza de los jajamim. Justamente las ranas que se metieron al horno bajo toda perspectiva, en contra de todas las estadísticas, como dice la Torá en el Diuk, en lo que especifican los jajamim, son las únicas ranas que sobrevivieron. Nos quiere enseñar justamente los que se juegan por Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu dijo, vos te metés al horno. Nadie se quería meter al horno, va en contra de mi naturaleza, va en contra de la vida. Si Hashem dijo así es, justamente las que se metieron al horno son las únicas que sobrevivieron. Vuelvo a repetir, vamos a enfatizar, indagar lo que dice la Torá. Dice, cuando se fueron las ranas, dice que se fueron de todos lados, pero no menciona el tema de los hornos, porque en los hornos vivieron. Todas se murieron, en todos lados, menos de los hornos. Se fijan acá en el capítulo 8 de Vaera, que vemos que esto es lo que la Torá nos dice, que se juega por Akadosh Baruj Hu. Entonces, en definitiva, él tiene únicamente en su cabeza hacer lo que Hashem quiere, independientemente si se entiende, si no se entiende, como siempre hablamos, y eso es justamente que uno está apoyado solamente en Hashem. Atemat Bekim Hashem, esa persona que está pegada a Hashem va a vivir. Hay un hermoso midrash, justamente como dice acá la Torah, dice que cuando vinieron las langostas, dice Be'alu Betahal Atzefardea. Dice acá el famoso midrash, dice, y subió la tzefardea, y subió la rana. Cuando Hashem mandó, dice, subió una sola rana. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Era una rana o eran varias ranas? Así dice la Torah. Vayomer Moshe paró y dice, Batal a tzefardea. Acá en el versículo 2 del capítulo 8 dice, Batal a tzefardea, y subió la tzefardea, la rana. Habla de una sola rana. ¿Cómo es? Entonces, ¿eran una o eran varias? Siempre se habla en plural, tzefardeim, plural, eran muchas ranas. Pero cuando Hashem mandó la rana, dice, y subió del Nilo una sola rana. ¿En qué quedamos? ¿Eran muchas ranas o era una sola rana? Es muy lindo lo que explican los jajamim, que en realidad era una sola rana. Pero cuando los egipcios vieron la rana, le empezaron a pegar. Y cada vez que le pegaban salían de a 6. Le pegaban, salían 6. Entonces no era aritmético, era geométrico. Era matemática geométrica, o sea, era exponencial, como era exponencial 6, no es 6 más 6, era 6 por 6, y después era 6 por 6, después 36 por 36, así era, que cada vez que le pegaban, de cada una que le pegaban, salían 6. Así dicen los jajamín, en verdad era, cuando la Torá habla dice que salió una tzefardea, como dijimos antes. Si los egipcios hubieran sido inteligentes, hubieran dicho, no pegues nada, no le pegas, con una me puedo manejar, pero no. Su falta de control, esa es la idea, su falta de control y de gobernabilidad, y hacía que cada vez le pegaran más, no le pegues más. No se hicieron adictos a pegarle a las ranas, y cada vez que le pegaban a las ranas, salían 6 y después 6. Deja de pegarle, no podían. ¿Por qué? Porque así es la forma de la persona que se enoja, no se puede controlar. Así son los egipcios, no se pueden controlar. Tranquilízate, no le pegues más. Algún día se van a ir. No, pegaban y cada vez había más
y más y más. Jajamín dice, ¿por qué 6? Así dice el Midrash, eran 6. Cada vez que le pegaban salían 6. Así como hablamos antes, explican los Jajamín en forma maravillosa. Hablamos que los Yehudim nacían de a 6. Ya explicamos en forma pormenorizada, explicamos del versículo que Am Israel, Pru, Beirbu, Bietzemú, Beirbu, Meod, 6 veces, 6 expresiones de fructificación. Entonces, como hablamos antes, por cuanto que los egipcios no dejaban que los Yehudim se fructifiquen correctamente, que tiene que ver con el número 6, con Midata Yesod, con el poder energético del corazón, del Midata Yesod, que es el Tikkun Abrit, por cuanto que los egipcios estaban contrarios a que los Yehudim cuiden el Brit Milá, la responsabilidad moral, es por eso justamente que Hashem lo castigó con 6, por 6, por 6, por 6. En verdad era una, pero cada vez que le pegaban salían 6. Y eso se hacía exponencial, pero todo tiene que ver con el número 6, porque es Midata Yesod, por cuanto que todo el problema de los egipcios justamente que no querían que los Yehudim estén, así todo el problema, así empieza el Shemot, que les molestaban que haya Yehudim, ¿por qué? Porque los Yehudim traen moral, los Yehudim traen cosas correctas al mundo y sanidad mental y emocional. Entonces justamente es lo que no tenían los egipcios, Tzefardea, Hashem mandó Tzefardea, que Dea tiene que ver con el concepto del dat, del conocimiento, que eso tiene que ver con el día y la noche, como hablamos antes, entonces explican los Jajamí una linda historia. Nos cuenta la Gemara, nos cuenta el Talmud, que Rabbi Shimon Bar Yochai tenía un hijo. El hijo de Rabbi Shimon, nosotros sabemos que se llamaba Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer comía mucho. La gente iba a pedir verajota a Rabbi Shimon Bar Yochai y veían como Rabbi Eliezer comía mucho. Entonces uno estaba ahí esperando su turno para ser bendecido por Rabbi Shimon Bar Yochai y vio como Rabbi Eliezer, su hijo, comía mucho. Entonces empezó a mirar este glotón, mirá cómo come, este Wajesh, mirá cómo come. Parece que Rabbi Eliezer escuchó, salió afuera, estas personas habían venido en burros, eran los autos del momento, agarró un burro de un lado, agarró el burro de otro lado, y se enojó y lo subió al techo de la casa, en señal de indignación. Entonces cuando vieron esto, estas personas fueron a hablar con Rabbi Shimon Bar Yochai, y le dijeron lo que su hijo había hecho, mirá lo que hizo tu hijo subió a... Dice, mi hijo no hace nada, ¿qué le hicieron? No le hicimos nada, dígame qué le hicieron, le dijeron que hablaron mal de él, se empezaron a burlar de él, mirá cómo come, qué glotón que es. Entonces Rabbi Shimon le dijo, ¿por qué ustedes se meten con él? ¿Acaso ustedes le dan de comer a él? Métanse en su vida, cada persona tiene que meterse en su vida, ¿qué te metes en la vida de los demás? Entonces, bueno, le pidieron perdón, entonces Rabbi Eliezer bajó los burros, un burro de un lado, otro burro los del techo, lo bajó para abajo, para el Jajamín quieren explicar la fuerza que tenía Rabbi Eliezer. Eso dice la Gemara, eso es Rabbi Eliezer antes de haber asumido el control de la Torah, la responsabilidad de la Torah. Pero cuando Rabbi Eliezer tomó sobre sí el compromiso con la Torah, le costaba hasta ponerse el talit. Cada vez que se ponía el talit, nos cuenta el Talmud, dice, toda la fuerza que yo tengo, la tengo para estudiar Torah. Si tengo una tipá, si tengo una gota de fuerza, la voy a poner en la Torah. Si tengo una poca energía en la Torah, le costaba hasta ponerse el talit. Entonces dice el Talmud, antes de haber asumido su compromiso con la Torah, podía levantar un burro de un lado, otro burro de otro lado, subirlo al cielo. Pero ahora ni ponerse el talit puede. Si yo tengo fuerza es para la Torah, no para otra cosa. Explican los Jajamim esta historia de la siguiente manera. ¿Para qué comía Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer se tenía que enfrentar con los enemigos, entonces tenía que estar fuerte para enfrentarse con los enemigos. Pero Rabbi Eliezer, cuando se hizo mayor, maduró y dijo, la mejor manera de santificar a Hashem no es comiendo mucho y atacar a mis enemigos, es estudiando la Torah, como la rana. La rana, así dicen los Jajamim, la rana estuvieron dispuestas de morir por Akadosh Baruj Hu, entrando al horno como hablamos antes, pero no murieron. Las ranas no murieron, al contrario, vivieron. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la Torah? La persona que está dispuesta por morir por Akadosh Baruj Hu, como dice Shema Israel. La halajá dice que cuando uno dice Shema Israel, tiene que dar su vida, tiene que pensar, tiene que figurar que está dando su vida por Hashem, como la famosa historia que conocemos de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva estaba contento en el momento que los romanos lo estaban matando y lo dijo a los alumnos que no se apenen,
porque toda su vida en el Shema Israel vas a amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Quiere decir que incluso que te saquen el ser tenés que amar a Dios. Y ahora estaba cumplimentando lo que realmente siempre tenemos que decir los Yehudim en Shema Israel, tenemos que figurarnos que nos sacan la vida. Pero ese no es el objetivo, hay algo mayor de morir por Akadosh Baruj Hu. Está vivir por Akadosh Baruj Hu. Entonces eso es lo que nos enseñan las ranas, lo que Jajamín nos quiere enseñar. Las ranas dijeron, yo me meto al horno, sin considerar nada, solamente que ayer me dijo que me tengo que meter al horno. Pero de ahí salieron con vida. ¿Qué quiere decir? Que hay algo más que morir por Akadosh Baruj Hu, es vivir con la Torah. Entonces Rabí, volviendo al tema del Talmud, Rabí Eliezer, cuando era joven pensó, yo tengo que morir, entonces yo tengo que ser fuerte para pelear contra mis enemigos, incluso dando la vida por Hashem. Así debe ser. Cuando fue grande, recapacitó y dijo, no, hay un grado mayor, es vivir. Cuando uno estudia Torah, como dicen los Jajamín, dijimos anteriormente que los Jajamín se comparan a la rana. ¿Por qué los Jajamín se comparan a la rana? Porque saben croar. Así como la rana croan, así también los Jajamín están todo el día de su boca sale la Torah. Como la rana croa, el Yehudí habla palabras de Torah. Entonces los egipcios también molestaban a los Yehudim y también gritaban y también molestaban porque no hacían un buen uso de su palabra. Pero los Yehudim sí hacemos un buen uso de la palabra. Y lo que nos viene a enseñar este Midrash, como dijimos anteriormente, aquella rana que se metió al horno en contra de la naturaleza, salió con vida. ¿Qué quiere decir? Que hay un nivel más grande que morir, vivir por la Torah. Entonces cuando el Yehudí se entrega como Rabí Eliezer, dijo, si yo tengo una gota de fuerza, es para entregarla a la Torah. Es por eso cuando se hizo mayor, dice, no se podía poner ni el talit en el rezo, no tenía ni fuerza. Dice, créanme que si tengo fuerza, la utilizo para estudiar la Torah. Es por eso que ella había perdido toda la fuerza, porque hay algo más grande de la fuerza física de morir por Akadosh Baruj Hu, es vivir por Akadosh Baruj Hu. Por eso, como dice que Rabbi Akiva nos dice a nosotros, no se apenen de que yo doy la vida por Hashem, porque en el Shema Israel estamos obligados a figurarnos de que tenemos que dar la vida por Akadosh Baruj Hu. Y la grandeza que nos enseña la Parashá Vaera es, justamente no hay que morir por Akadosh Baruj Hu, hay que vivir por Akadosh, hay que vivir por la Torah y poner toda nuestra fuerza por la Torah, como dice la Torah, que los idiomas aumentaron y crecieron, y eso justamente es lo que le molesta a los egipcios, y eso es nuestra fuerza que tenemos que poner en el estudio de la Torah, como dijimos anteriormente, que los jajamín son llamados ranas. ¿Por qué se comparan las ranas? Porque saben croar de noche, de día que ni modo, tienen que trabajar, pero de noche estudian la Torah y se esfuerzan en la Torah y reciben todas las bendiciones.